Amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva etapa de este podcast Mucho que Decir. Para aquellos que se suman a este proyecto, les cuento que yo empecé a trabajar en la radio aquí en Miami desde el año 2006 y estoy en el periodismo desde el año 1998. Vengo hablando de política casi desde mis comienzos en la radio. En el periodismo empecé en Cuba, pero en una revista católica llamada Espacios, porque a nivel secular, o sea, a nivel oficial, no hay periodismo sino propaganda. Mucho que decir surgió a propósito de unas colaboraciones mías con la radio católica Relevant Radio. Y esas entrevistas evolucionaron en una sección fija de análisis político. Y al mismo tiempo que yo entregaba la sección, también la publicaba en una plataforma de podcast llamada Anchor. Ya el proyecto del podcast tomó forma e identidad desde el 26 de agosto del año 2020, aunque ya venía desde principios de agosto con mis comentarios sobre tema político en Relevant Radio, a quienes, por supuesto, agradezco muchísimo por la oportunidad. Ese podcast, dicho sea de paso, se escuchaba en California, en Texas, en Chicago y en la zona de Tampa, en San Petersburg, aquí en el estado de la Florida, porque todo esto se genera desde Miami. ¿Y por qué esa necesidad de informar? Cualquiera diría, ¿por qué esa necesidad de buscarse problemas? Porque informar no es fácil. Porque para nadie es secreto que los hispanos, cuando consumimos noticias en español, estamos en manos de estaciones mayormente liberales que en vez de informar, dicen verdades a medias o mienten con una perspectiva liberal y una agenda en colaboración y consonancia con el Partido Demócrata. Estos canales son como campanas de resonancia que le facilitan el trabajo al Partido Demócrata y mediante información a medias, falsa o sin confirmar, propagan fake news y manipulan la opinión pública. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y uno de los pensadores más importantes de la humanidad, decía que la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. Fíjense ustedes, la adecuación del intelecto a la realidad y no al revés. En el caso de los canales liberales sucede todo lo contrario. La verdad se adapta a las necesidades, los deseos, a la ideología. En fin, que nosotros en este canal, ya centrándonos, estaremos siempre en contra de eso y a favor de la verdad. Aquí se defiende a la familia, se habla de Dios, de política y de libertad. Estamos a favor de la economía de mercado y de la justicia. Estamos en contra del socialismo, de la ideología de género, de agendas liberales que quieren destruir a este país, del paternalismo que no resuelve nuestros problemas y crea clientelismo político, lo cual es el típico estilo de gobernar de los demócratas, y hay que decirlo así, ¿verdad? Al final, la gente con esto de los demócratas sigue pobre, pero eso sí, dependiente del gobierno. Nosotros somos conservadores. ¿Y qué conservamos aquí? Conservamos a Dios, a la familia, los valores, la justicia y la verdad. Por cierto, este fin de semana se celebra el aniversario 245 de la independencia de los Estados Unidos de América, un proyecto de país que ya nació libre y que contó con la genialidad de los padres fundadores. Así que felicidades a los Estados Unidos, el país más grande y amenazado del mundo. Yo tengo mi camiseta del 1776, el año de la fundación. ¿Y cuáles son las amenazas más importantes? A nivel internacional está China, Rusia, Irán. A nivel doméstico, esa alianza está entre la ideología de género y el socialismo, con el adoctrinamiento que ya viene desde hace décadas en escuelas y universidades, entre los políticos para destruir a la familia y a este país. Y ahora vemos todo esto con una fuerza arrolladora. Y lo peor es que ha agarrado a muchos desprevenidos y en las nubes, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos vamos con la sección a fondo. Confieso que no he visto mucho las noticias de la prensa liberal en este tema, pero seguro que se van a cebar con el tópico, porque el objetivo de esta movida es, ustedes saben, perjudicar a Donald Trump y manchar su imagen de cara a una posible candidatura suya a la presidencia del año 2024. Resulta que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan notificó a los abogados de Donald Trump que está considerando cargos contra la organización Trump. Los cargos son 15 y tienen casi de todo, desde gran hurto o larceny hasta fraude de impuestos, pero en realidad todo se reduce
a beneficios adicionales que la organización Trump supuestamente le dio a uno de sus ejecutivos, Allen Weisselberg, quien es el director financiero de la organización desde hace muchísimo tiempo. Weisselberg se entregó a las autoridades y se declaró no culpable. Según los informes, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que ha estado investigando a la organización durante los últimos 3 años, ha estado construyendo un caso contra el ejecutivo a fin de presionarlo para que coopere con la investigación. Pero se sabe que lo que quieren es presionarlo porque el objetivo principal debe ser Trump y contra él no han encontrado nada. Además, los fiscales de New York están obsesionados con los impuestos de Trump y desde hace años están investigando sin encontrar nada. Fuentes familiarizadas con la investigación sobre el negocio familiar del presidente Trump confirmaron que ningún miembro de la familia está siendo acusado de nada en este momento. O sea que el daño viene de manera indirecta. Según los informes, los fiscales están investigando las ventajas que se otorgaron al alto ejecutivo, incluidas decenas de miles de dólares para la educación privada de uno de los nietos de Weisselberg, junto con el alquiler de automóviles y el alquiler de un apartamento distribuido por esta organización. Recordemos que es una organización privada, muchas veces no se le sube el salario a un ejecutivo, sino que se le dan estos beneficios. La oficina del fiscal de distrito está analizando si estos beneficios se informaron al IRS y si los impuestos se pagaron correctamente, y esto lo informó The New York Times. Y lo que aquí no se ha aclarado es si los beneficios fueron entregados sin pagar los impuestos para que el mismo empleado los pague. Ojo, aquí no se trata de que la organización Trump haya fallado en sus impuestos en las ganancias o no haya pagado los impuestos, vamos a llamarlos normales. Se trata de impuestos, pero de beneficios a los empleados. De hecho, una de las claves de este caso es probar si la organización Trump supuestamente no pagó estos impuestos para esconder ganancias o sacar beneficio de esto, lo cual sí indicaría un comportamiento criminal. En una reunión del pasado jueves, los abogados de Trump se reunieron con los fiscales estatales en un intento de convencerlos de que retiraran los posibles cargos contra la organización. El abogado de la organización Trump, Ron Fischetti, dijo que sería muy inusual enjuiciar a una empresa por beneficios complementarios. Escuchen esto. En mis más de 50 años de práctica, nunca antes había visto a la oficina del fiscal de distrito dirigirse a una empresa, ir en contra de una empresa, por causa de la compensación de los empleados o los beneficios complementarios. Y esto lo dijo Fischetti a Fox News. El IRS no habría presentado un caso como este, ni lo ha hecho. Incluso las instituciones financieras responsables de provocar la crisis, esa crisis financiera de 2008, ¿se acuerdan ustedes? La peor desde la Gran Depresión, no fueron procesadas. Sin embargo, Fischetti dijo que basándose en la reunión que tuvo con los fiscales de New York, espera que se presenten cargos. Y es que, una vez más, el objetivo aquí es manchar la imagen de Trump. Ustedes saquen sus propias conclusiones, pero sobre bases informadas. Vamos a ver este video del mismo abogado Fischetti, pero interactuando con una anchor de CBS, Caitlin Huey Burns. CBS, ustedes saben que no es un canal muy conservador que digamos, ¿verdad? Así que, rueda video. One man whose name cheated on his taxes for a car and for an apartment and maybe for tuition. And somehow it benefited Donald Trump's companies. How they prove it benefits a company is completely beyond me. But he's not charged at all. And as far as we're concerned, with the investigations that have been going on for years, and I'm not talking about the investigations from the time he came down the escalator, the Mueller investigation, or anything like that. I'm talking about what they've done here. He's been investigated by the Southern District of New York for a long period of time with nothing. And then it went to the Attorney General's office. No indictments, no charge. Esto, en mi opinión, es solo para vengarse de Donald Trump, dijo Fischetti. La investigación de 3 años, ha sido de amplio alcance, dicen ellos.
y ha incluido la posible participación de los empleados de la organización en pagos de dinero secreto hechos a mujeres durante la candidatura presidencial de Trump en 2016. En serio, en fin. Las grandes preguntas aquí son: si la acusación contra la organización Trump se basa en una práctica común de las grandes empresas, ¿por qué ir solamente en contra de la organización Trump? ¿Por qué los fiscales de New York no investigan a otras empresas, como la Fundación Clinton, por ejemplo, la cual tiene muchísimo más que explicar sobre cómo han generado ganancias de donaciones? Tiene que explicar sobre el tema de los salarios, ¿verdad? ¿Qué precedente puede dejar todo esto para investigar a otras empresas en el futuro? Ahí se los dejo. Recuerda que aquí somos conservadores y aquí conservamos la verdad. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Nos vemos dentro de un ratito. Los dejo con Julie Díaz para hablar sobre la dictadura más antigua de América. Un país a veces olvidado y poco entendido. No se puede quitar el dedo del renglón cuando se trata de Cuba. Y si usted piensa que hablar de Cuba y su sanguinario socialismo es solo un asunto local, piénsalo dos veces. Yo diría que la dictadura cubana tiene un alcance regional. Así que, Julie, adelante. Hoy se encuentra con nosotros nuestro patrocinador, el doctor Omar Suárez. Es un placer tenerlo aquí en este programa, especialmente en esta primera edición. Continúan aumentando los casos de coronavirus en la isla. Para abundar un poco más acerca de este tema, me gustaría conversar, pero también a modo general, acerca de la vacuna del COVID. ¿Qué piensas acerca de la vacuna del COVID en términos generales? Bueno, las vacunas, cualquiera que sea, y específicamente en este caso la del COVID-19, tienen dos aspectos importantes. Uno es su eficiencia y la otra cosa es que sean safe o no, que no sean dañinas para el ser humano. En cuanto a las vacunas producidas en Estados Unidos, que son tres, la de Pfizer, la Moderna y la de Johnson & Johnson, se ha demostrado que cualquiera de las tres tiene una alta eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de cada 100 pacientes que se vacunen, 90 o 92 no se van a infectar por el virus. Y sobre todo, lo que es más importante es que la eficiencia se evalúa sobre todo en el hecho de que a medida que tú vacunas a la población, menos pacientes son hospitalizados y menos pacientes se mueren. Eso es una constante en cualquier país del mundo donde se produzcan masivamente las vacunas. Por ejemplo, Israel es uno de los países que más ha vacunado a su población y los casos de muerte por coronavirus han disminuido casi a cero y las hospitalizaciones han disminuido casi cero. La otra cuestión de las vacunas es si son safe o no, si producen daño. En realidad, mi experiencia personal es que estas vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson no producen casi daños, no producen side effects, efectos colaterales importantes. Por lo tanto, esos dos aspectos de la vacuna son esenciales a la hora de evaluarlas. Con relación a la vacuna cubana, yo no puedo decir si la vacuna cubana es eficiente y si es segura o no. No tengo elementos para una cosa o para la otra. Lo que sí me llama la atención de lo que está sucediendo en Cuba es que, según ellos, han vacunado alrededor de 2 millones de ciudadanos y, sin embargo, estamos viendo los reportes del propio gobierno y de las propias autoridades de salud de Cuba que demuestran que cada vez hay más casos y cada día superan los casos al del día anterior. Y lo que es peor todavía, según noticias que hemos recibido de Cuba, hay hospitales que están congestionados, es decir, que hospitales que están llenos de pacientes. Eso no se corresponde con una vacunación tan masiva como dice que están haciendo. Eso me llama la atención. Además, otra de las cosas de la vacuna cubana que me llama la atención es que no ha sido evaluada por una entidad independiente e internacional, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud, para que le diera a las personas más confiabilidad de las vacunas, de esas vacunas cubanas. Me llama la atención también que han producido más vacunas que los propios Estados Unidos, creo que son 5. Estados Unidos ha producido 3. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo considero que si la vacuna es efectiva realmente, a medida que pasen los días y más pacientes, más ciudadanos sean vacunados, los números de casos en hospitales y de muertes deben disminuir y los nuevos casos también. Estamos a la espera.
Cuba ha ignorado completamente cualquier tipo de ayuda, no ha aceptado para nada las vacunas que han sido producidas aquí y se ha lanzado en un torbellino realizando 5 candidatos vacunales sin ningún tipo de información, porque además no se ha dicho de qué está hecha la vacuna. ¿Qué piensas tú desde el punto de vista científico? ¿Cómo evaluarías tú esta situación de Cuba, del régimen de no informar realmente de qué está hecha la vacuna? Pues realmente no sabemos qué contiene. Bueno, la realidad, yo tengo mucha información de la tecnología utilizada por Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sabemos que Pfizer y Moderna utilizan una tecnología similar, que es la del RNA mensajero, una tecnología que es nueva en el mundo. Primera vez, no, bueno, la tecnología del RNA mensajero no es nueva. Lo que es nuevo es la aplicación del RNA mensajero a la vacunación. La de Johnson & Johnson utiliza una tecnología más tradicional, más que se ha utilizado anteriormente. La tecnología que ha usado Cuba no la conozco. Realmente ellos no han dado suficiente información, no han permitido que fuera evaluada como dije anteriormente, por una institución independiente que diga, bueno, sí hicieron las cosas bien o no las hicieron bien. Y la otra cosa que me llama la atención de las vacunas cubanas es que el hecho de lo que estaba diciendo, que a medida que se vacunan más personas deben haber menos casos, y eso no está sucediendo. Eso me preocupa tremendamente, las vacunas cubanas. Una de las cosas que yo creo que fue un error grave de las autoridades cubanas fue negar la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, que le iba a donar no sé cuántos miles o millones de dosis de vacunas Pfizer o Moderna, no sé cuál sería la que le iban a donar, y las autoridades cubanas se negaron a aceptarla. Yo creo que ellos deben rezar porque la vacuna producida en Cuba sea efectiva, porque realmente va a poner a las autoridades cubanas en un compromiso político muy, muy serio. ¿Se puede estar utilizando al pueblo cubano como un experimento nacional con respecto a este tema de la vacunación? Bueno, yo creo que sabemos cómo funciona Cuba. Ellos realmente están utilizando estas, que no son vacunas, ellos mismos le dicen, ¿cómo es que le dicen? Candidatos vacunales. Candidatos vacunales. Están aplicando en la población, incluso a niños. Yo realmente no sé, ya te digo, no tengo mucha información de lo que han hecho ellos con esa vacuna, cómo la han producido, cuál es la tecnología utilizada, si han desarrollado las fases de la investigación como se debe desarrollar, la fase 1, la fase 2, la fase 3. No sé si se han saltado algún paso de esta fase. Realmente no tengo mucha información, como no la tienen muchas personas. Yo tengo bastante información sobre las vacunas que se han producido aquí, no las de Cuba. El Sistema Nacional Cubano de Salud se encuentra absolutamente colapsado, no hay insumos para la población y continuamos a la espera de lo que puede suceder con esta crisis humanitaria que está viviendo el pueblo cubano. Y continuaremos también alzando nuestra voz para aquellos que están luchando por defender los derechos humanos. Yo quería agregar algo que es muy importante, sobre todo dirigido a la población norteamericana de nuestro país. Señores, hay que vacunarse. La única forma de acabar con esta pandemia y con estas máscaras y con esta distancia social es obteniendo un gran % de la población norteamericana vacunada. A medida que logremos un mayor por ciento de ciudadanos americanos vacunados, vamos a acorralar el virus. Cuando lleguemos a un 70-80% de la población vacunada, se va a producir un escudo social que va a destruir el virus. El virus va a ser eliminado. Es la única forma que tenemos de eliminar el virus y la pandemia. Olvídense de lo que dicen las redes sociales, que si los efectos colaterales de la vacuna, que son terribles, todo eso es falso. Mi experiencia personal es que las vacunas de Pfizer, Moderna y de Johnson & Johnson están dando tremendos resultados. Agradecemos la presencia del doctor Omar Suárez en esta nuestra primera edición por habernos esclarecido acerca del tema de la vacunación. Desde aquí continuaremos denunciando todo lo que está sucediendo en el pueblo de Cuba con esta terrible crisis humanitaria que está atravesando. También alzaremos nuestra voz por aquellos que luchan por defender los derechos humanos. Nosotros desde aquí, y esta es nuestra misión, continuaremos desmantelando la utopía del marxismo. Ya por último les traigo un caso de fake news o noticias falsas solo para saber a qué nos enfrentamos y saber leer. En esta época hay que estar bien informados y no basta con leer los titulares. Un tipo de fake news se produce cuando las informaciones son dadas a medias para crear confusión o la noticia se va dando a pedazos con toda la mala intención. Fíjense en este titular.
pariente de la víctima del colapso del edificio de Surfside, arremete contra DeSantis por no hacer lo suficiente. Ahora bien, si usted lee en el interior del artículo, se da cuenta de que el titular estaba puesto para ya de entrada crear un estado de opinión en aras del sensacionalismo y la campaña de los medios en contra del gobernador Ron DeSantis, un tipo conservador que se ha enfrentado a la ideología de género, a los antiestadounidenses y que es el más presidenciable de los conservadores según encuesta, por encima del mismo Donald Trump. Dice el interior del artículo: un pariente angustiado se paró frente a un grupo de familiares y se enfrentó al grupo de funcionarios. Los equipos han estado trabajando durante la noche bajo la lluvia e incluso con el riesgo de quedar atrapados en uno de los muchos incendios espontáneos. No es suficiente, le dijo el familiar a DeSantis. Imagínese si sus hijos estuvieran allí. Te vas a ir de aquí y te vas a hacer una linda foto. Sé que estás haciendo todo lo que puedes, pero no es suficiente. Y aquí está la clave de que estamos frente a una noticia fake, o sea, falsa, diseñada para crear una narrativa. ¿Se dan cuenta? Repito, sé que estás haciendo todo lo que puedes, pero no es suficiente. Entonces, según este familiar, no es culpa de DeSantis, porque está haciendo todo lo que puede, ¿verdad? Aún así es comprensible el enojo de los familiares. Y hablando de Trump, ya tuvo un rally de campaña en Ohio, otro en Sarasota. En próximos episodios vendré con estos eventos que ya están volviendo locos a los demócratas, que sin tapujos, sin esconderse, ya los quieren prohibir. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Este canal ha comenzado, espero que les resulte interesante, sustancioso y que todos analicemos juntos. Escriban en los comentarios abajo, suscríbanse y vamos a pensar todos juntos. Agradecemos a Omar Suárez y a Jorge Díaz Huguet. Este canal viene a ustedes por cortesía del libro El abuelo de mi abuelo, escrito por Omar Suárez. Búscalo en amazon.com y disfruta de esta historia que mezcla Cuba, su situación actual, su futuro, los mambises y hasta Asturias en España. Suena interesante, ¿verdad? Cómpralo. El diseño de la portada, por cierto, es de este servidor. Recuerda que nosotros somos conservadores. Una vez más, ¿qué conservamos? Conservamos a Dios, la familia, los valores, la justicia y la verdad. Ustedes pásenla bien, suscríbete.